la lluvia es una gran bendición de Dios y nada va a impedir que yo te comparta esta palabra para ti, mujer, en este momento. Te doy gracias a Dios por la oportunidad, pero el tema de hoy es la mujer bajo la autoridad de Dios. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, la lectura es desde el 1 hasta el 16. Usted lo puede hacer con calma en su casa y el Señor le va a ministrar también. Pero lo primero que podemos ver aquí, dice ahí el atavío de la mujer, pero dice que es algo que no es reconocido, ese título ahí, que no está reconocido en el griego original. Pero a mí me gustó la palabra atavío en el sentido de que viene de cosme, y cosme tiene que ver con armonizar, con arreglar, con decorar. Y veo que nuestra conducta arregla la doctrina de Cristo, la conducta de la mujer, la conducta del hombre, la conducta de todo cristiano adorna la doctrina de Cristo. Por eso me gustó dejarlo ahí. Entonces vemos la conducta de la mujer, en este sentido la vamos a resaltar a ella. Y dice que lo primero que tenemos que hacer, mujeres, para guardar el orden establecido por Dios es retener las instrucciones que nos da Dios. Entonces aquí vamos a hablar de algunas instrucciones que vamos a aprender y tenemos que retenerlas. Cosas en medio del diluvio que tenemos aquí. Entonces, hay que seguir las instrucciones de Dios. Lo primero, y el apóstol Pablo se pone como ejemplo, porque él lo dice en el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, él está hablando con autoridad. Así mismo nos dice a nosotros, si nos hablan del evangelio, del que le estoy compartiendo ahora mismo, tenemos que guardar esas instrucciones. Así mismo nos da el ejemplo Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Siempre habló de su Padre. Entonces, veamos el orden. Dice primeramente que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Ese es el orden establecido por Dios. Cristo, la cabeza de todo varón. Entonces, cuando hablamos de cabeza, hablamos de autoridad. Cada uno tiene su rol establecido por Dios. Entonces, Él es la autoridad en el hogar, Él es la autoridad en medio de la familia, el varón. Entonces, la mujer dice, el varón, entonces es la cabeza de la mujer, es la autoridad de la esposa, de todo lo que es la familia. El varón es la autoridad de la mujer. Entonces, dice, la mujer, el afrentar la mujer la cabeza es cuando rechaza el orden o la protección establecida por Dios. Esa es una protección, mire, el obedecer la orden de Dios, el guardar esta orden es una protección, porque si no dice que estaremos afrentando nuestra cabeza, y afrentar nuestra cabeza es rechazar el orden establecido por Dios. Entonces, a la mujer al hacer eso expone la autoridad del esposo y también expone su familia. O sea, no solamente es ella al violentar el orden, sino que expone públicamente la autoridad del esposo y también afecta a su familia. También podemos ver que la mujer tiene que tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, porque sabemos que los ángeles son ministros de Dios a favor de nosotros. Entonces ellos operan a nuestro favor, como dice la Biblia. Ellos son testigos espirituales que están en todo lugar viendo nuestras acciones, cómo nos comportamos, qué hacemos. Entonces ellos tienen una orden a favor de nosotros. Si nosotros no estamos bajo la cobertura del orden de Dios establecido, entonces estamos afrentando nuestra cabeza, estamos sin autoridad, sin señal de autoridad sobre nuestras vidas. Entonces eso es peligroso, mujer. Guardemos las instrucciones del Evangelio, seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de Jesús, guardemos las instrucciones del Evangelio
tal como nos las están enseñando, porque si no, eso es impedimento para nuestra oración. Mira hasta dónde va esto. Impedimento para nuestra oración, y también dice que no podemos profetizar, pero ese profetizar no es de acuerdo a como nos lo han enseñado. Este profetizar tiene que ver con hablar de Dios, tiene que ver con predicar o enseñar, cualquier cosa que tenga que ver con la palabra. No tenemos la autoridad o el respaldo de Dios para hacerlo. Entonces, todo esto nos va a afectar. La Biblia dice también que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Mira hasta dónde ya va esto. Entonces se le abre un lugar al diablo, se le da un espacio a Satanás para que entre y afecte la familia. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Mujer, a ti te hablo con todo amor, con toda autoridad, con toda devoción de Dios, esperando que tu corazón sea tocado y abierto para la palabra de Dios, porque es el Espíritu de Dios el único que puede ministrar a nuestra vida y convencernos de todo pecado, de todo juicio, y hacernos entender y obedecer la palabra de Dios. Entonces es importante, cuando nosotros abrimos el corazón a la palabra, nuestro oído espiritual son abiertos y el Espíritu Santo entonces puede ministrar a nuestras vidas. No cerremos nuestro corazón. Cada uno tiene que cumplir con su rol. Si hay algún tipo de problema o necesidad Y la reina matrimonial, estaba al lado del mi rey, tu misión es consejo, mi importante. Nec orientación es 2:6. que oren juntos y que prevalezca el consejo de Dios. Que no hay, aquí no hay ganador, solamente hay un ganador, y ese ganador es Cristo en medio de la familia, en medio de nuestros corazones. Cuidemos entonces nuestra vida, amadas hermanas. Cuidemos nuestra vida espiritual, no demos ocasiones al diablo a entrar y afectar nuestro hogar, nuestra familia. Busquemos siempre la solución en Cristo, porque tenemos un ayudador, que es el Espíritu Santo. Él vino a ayudarnos en todo. Bendiciones para todos.